Hola amigos, ¿cómo están? Pues nuevamente tratando de llevar un poquito de armonía en nuestras vidas y ahora pues he pensado que hagamos unas cartas de interpretación de las cartas del tarot. Es un tema muy interesante, muy bonito y pues el que a mí me gustaría empezar a escudriñar en ese campo para que tengamos una idea pues más clara. Esta historia pues empieza con los mercaderes del Mediterráneo. Estos recorrían toda la ruta de la seda y pues entre sus trayectos que hacían desde China, Persia y África, ellos empezaban a transportar en su trayectoria, llevaban entre sus pertenencias pues un manojo de cartas. Estas cartas pues eran las que pues les servía como una forma de entretenerse, como una forma de pasar el tiempo, pero con el paso fue llevando a tener pues una interpretación mágica, aunque los orígenes de las cartas pues son más antiguas. No se sabe realmente quién las hizo, pero esas información que les doy pues son las que son pues más apegadas a la historia. Estas cartas que les menciono yo pues se llaman las cartas del Maluk. Estas cartas del Maluk son de origen islámico y pues van a tener una interpretación y van a ir cambiando según pasa, porque esto que les cuento yo ocurre en el siglo XIII. Este siglo XIII va a tener una característica muy especial porque si nos damos una checada a través de la historia vamos a ver cuántas cosas pasan en ese siglo. Pasan cosas muy interesantes y más cuando se desarrollan en todo lo que es la ruta de la seda, porque allí era tan importante esos conceptos que se hacía tanto la ruta de la seda como la ruta del ámbar, como la ruta de las especies, todo ese aglomerado de transporte que se hacía en cuestión de alimentos, de nuevas cosas, habían cosas pues muy interesantes porque inclusive una de las tribus de África, de todo ese recorrido por esas rutas, tenían como ciertos secretos. Todos los demás pensaban que en esas tierras estaban todo ese tipo de alimentos y lo que ellos no sabían es que ellos ocupaban pues todo el secreto de los monzones. Esta es una pequeña introducción que les doy de las cartas porque vamos a hablar después pues más eh, vamos a agrandar más el tema. Pero ahora, por ser las fechas pues de octubre, que ya se está acabando, que hoy es la fiesta pues más importante en cuestión de la brujería, hoy día 31 de octubre, pero vamos a empezar a hablar mañana ya Día de los Muertos aquí en Occidente de los niños y pasado mañana de los adultos. Pero yo quise empezar a tomar todo este tema pues con esta carta, la muerte. ¿Por qué la muerte? Pues porque es uno de los símbolos que más hemos identificado los mexicanos. Le tenemos cierta veneración, nosotros no le tenemos miedo, nosotros le tenemos, jugamos con ese concepto de la muerte y pues más adelante vamos a platicar cómo lo llevamos aquí en México. Bueno, pues como yo les había comentado, esta pequeña introducción de la muerte, esta carta de la muerte pues está identificada con una figura femenina eh, que es un esqueleto. Pues a mí me llamó la atención poderles hablar de los componentes porque a veces vemos la muerte pero lo vemos como un esqueleto y hasta ahí queda. Y un esqueleto es más, pues miren, para empezar pues su color es color beige, ¿sí? Y va a tener tres sales que es el calcio, el fósforo y el carbonato. Estas sales y tienen una sustancia que se llama osteína. Esta osteína es la que va a servir
como para ir complementando todos los tejidos. Nuestro cuerpo está constituido por 206 huesos. Entre los más largos, pues que son los que sirven para la movilidad, pues se encuentra el fémur. Y el más corto, pues es el estribillo que está ubicado en el oído. Este es el tercer huesecillo del oído medio y pues va a tener una forma ovalada entre unos 2 o 5 o hasta 3 centímetros de grande. ¿Por qué les comento todo esto? Porque no nomás el ser humano tiene huesos, también ustedes saben que todas las plantas, y pues aquí podríamos decir como un durazno, un aguacate. Estas plantas tienen también sus huesos, ¿sí? Que sería el endocarpio. Esta introducción que yo les comento de los huesos y todo esto es para que nos demos cuenta qué tan importante es esos huesos para el ser humano, y tal vez por eso han sido identificados a través de la historia en tener esto. Esta carta que yo voy a comentar ahora, pues es el arcano número 13. Él en su carta no lleva nombre porque es llamado el arcano sin nombre. ¿A qué se debe esto? Se debe tal vez a las supersticiones que tenían las personas de ponerles el nombre, y pues los fueron haciendo en cartones, lo fueron poniéndolo como símbolos, y les pusieron una simbología para poderla interpretar y darle un carácter adivinatorio. Bueno, pues esta carta no necesariamente tiene que ser nefasta, es una carta positiva, es una carta donde se va a hablar de muchos conceptos en los que tiene que ver los cambios en las personas, y que se va a asociar pues a muchos aspectos tanto psicológicos como cósmicos. Todo esto que les estoy yo comentando, han habido muchos escritores que han escrito acerca de ellas, como Eliphas Levi, Cagliostro, Jung. O sea, a lo largo de la historia se ha hablado mucho de la interpretación de estas cartas. ¿Por qué? Porque para empezar, pues va a tener interpretaciones desde el número que se le pone, que es el número 13, ¿sí? Pero va a tener una característica pues muy especial, que es el eterno retorno. Este eterno retorno pues va a tener la característica de que las personas no necesariamente mueren, porque es una situación en la que se vuelve a regenerar, se vuelve a unir. Es la serpiente que se come a sí misma. No hay fin, es un eterno retorno de todas las características que tienen en la vida del ser humano. Les quería yo comentar qué está haciendo la muerte en esta carta. En esta carta pues es como yo les he dicho, esta carta va a estar en color beige, pero a veces tiene por dentro, una parte está en estado óseo y otra está medio encarnada. Esa es en color rosita. ¿Por qué va a tener ese color rosa? Por la fragilidad que tiene el ser humano, y que se habla de los conceptos de sensibilidad cuando se está haciendo. Trae una guadaña y va como taladrando el césped del piso, va sacando, va renaciendo cosas nuevas, y va sacando todo lo que no sirve, lo mata, lo bota y vuelve a resurgir. También a los pies de ella se encuentra pues una cabeza de un niño y una cabeza de un rey, porque aquí va a mencionar que esta es la característica donde la muerte no tiene pues preferencia, no es elitista, no es racista. Agarra, pues se puede decir que pues para todos va a llegar. Todo está escrito, todo está justificado, y pues lo que tratamos aquí es de fecundar esa semilla que yo les he dicho, esa semilla filosófica que sembrada puede ser que germine en sus corazones y tengan esa gana de investigar. Esta carta también pues va a mencionar
una de las letras de las letras madres hebreas. La letra que le corresponde a esta carta es la letra Mem. Esta letra Men, pues como yo les digo, pertenece al alfabeto hebreo y pues va a significar pues que tiene una conexión con el ser humano, que es la fertilidad, que está conectada con la mujer porque en sí es la que le va a dar ese concepto. Y pues ahorita nos hace recordar esta carta, como es esa renovación, ese proceso de eliminación. Se puede comparar en el cosmos, por ejemplo, con los equinoccios o con los solsticios. Y si nos vamos a las culturas tailandesas, pues nos vamos a dar cuenta que tiene mucha similitud con la conducta de la diosa Kali o Shiva. Este esqueleto que está viendo, dentro de él están eh, hablando de ese sostén, porque como recordarán que les digo yo, que los huesos largos sirven como para darle movimiento. Les quiero comentar qué significa o cómo se dice hueso. Hueso es una palabra que se llama Oslo, porque aquí le quitan la T y le quitan la N y queda como ocio. Esta, esta temática que le estoy comentando, la palabra hueso, en latín es diferente. Esta que yo les digo es la del griego. ¿Qué más podemos hablar de esta carta? Esta carta ya les había yo dicho pues que tiene una conexión con Dios, con el creador, pero también puede ser destructiva cuando viene en una posición inversa, o sea, volteada. Va a ser todos los efectos como cuando las personas han hecho algo y no terminan de hacerlo. Se está hablando de ir regenerando, de ir cambiando. Si la proyectamos a nuestra vida emocional, pues nos va a decir que esta carta tiene conexión de que dejemos ir, que dejemos soltar todos esos apegos que tiene el ser humano y que a veces hace que no fluya la energía. Cuando nosotros empezamos a dejar todos esos apegos, empezamos a soltar situaciones y que va a dar por resultado de que la persona tenga un mejor enfoque de su vida y que lo pueda llevar a cabo. Esta pues luz astral que va a entrar a su vida cuando se quite todos esos apegos, pues va a empezar a reforzar todo el concepto de su mente y de su ser, dándole como una fuerza plástica que le va a ir transformando y va a ir equilibrando a su persona. Como yo les había dicho, pues el jeroglífico que aparece en la carta es una mujer y pues está muy relacionada con toda la fertilidad, y en las letras madres del alfabeto hebreo que les comento que es el Men, ahí es donde va a ir complementando toda una secuencia en el que el ser humano tiene que ir regenerándose. No es morir, es regenerarse, es cambiar. Eh, para hacer una lectura en el tarot, no nomás es la lectura de los arcanos, como es este caso de esta carta, sino que tiene que ir pues complementada con las cartas que están a un lado. ¿Cómo le vamos a dar esa interpretación cuando la carta que está a un lado es la que nos va a ir dando una interpretación hacia dónde se va a ir dirigido? Y pues depende también del tipo de preguntas que haga, porque como es muy sabido, pues las personas cuando llegan a visitar a una tarotista o a una persona que tiene alguna ciencia adivinatoria, pues llega ofuscada, llega nerviosa, llega con, con estados anímicos muy alterados, y pues la persona también tiene que estar mm, como muy frágil. Es la responsabilidad del tarotista o del lecturista de cartas encontrar el estado anímico del ser. Y cuando nos auxiliamos de los arcanos, que son los que traen esa fuerza
en todo este manojo de cartas es el que nos va a ir dando un cauce debido a esa interpretación. Ya les había yo comentado que cuando las cartas están a la inversa, va a tener otro tipo de lectura o otra lectura negativa. Depende de la guía, depende de la persona que está leyendo la carta, que va a ir encauzando al consultante para irle dando una pauta de que vaya resolviendo todos los problemas que él traiga, que él sienta, porque esa es la virtud de las cartas. La virtud de las cartas es que el tarotista, aparte de saber leerlas, tenga un alto concepto de lo que es el ser humano, de la necesidad que tiene de ser asesorado, de ser ayudado. Y qué mejor por este medio. En muchas de las culturas, a veces el hecho de buscar a gente que se dedique a la adivinación, pues es muy antiguo. No es un concepto que realmente ni siquiera se razona, sino es una leyenda, es una historia que se ha ido contando boca a boca y que se va ido perfeccionando a través del tiempo. ¿Qué tiene que ver aquí también? Como les había yo dicho, la carta número 13 se va a manejar aspectos de numerología, porque la carta no nomás es una cosa de interpretación, entran muchas cosas, entra la numerología, entra el simbolismo, entra inclusive cuestiones históricas, porque al saber el tarotista historia es muy importante, o le da muchas armas, muchas herramientas. Al saber toda la cultura del Medio Oriente, pues va a ayudar a facilitar ese tipo de interpretación, y que el consultante en este momento pues va a ir desarrollando la naturaleza por medio de esas virtudes que va a ir encontrando y la influencia que tiene relacionada sobre otros mundos. La psicología es muy importante también. ¿Por qué? Porque aquí se va a ir viendo cómo esa persona tiene una debilidad que a veces es karmática. No siempre es porque esa persona haya hecho algo por estar en esa situación. A veces las situaciones que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida, cuando vamos forjando todos nuestros destinos, a veces nos encontramos encrucijadas en las cuales no podemos resolver el problema que nos aqueja. Es muy importante entonces tener que buscar esa ayuda, pues, de personas que han pues tenido un encuentro con esos arcanos. A través de la historia de las cartas es un aprendizaje pues mítico, un aprendizaje cósmico, un aprendizaje que desde años muy remotos se ha venido arrastrando. Yo les comentaba al principio de la lectura que la situación que yo les platicaba de esos beduinos que andaban en el desierto, pero como les comentaba, pues es del siglo XIII, pero las cartas hablan desde Egipto, hablan desde culturas muy antiguas, donde inclusive de ahí se sacan todos esos símbolos. Hay cartas de diversas formas y de diferentes culturas. Están las celtas, en la que van a estar representadas pues por personajes pues de los elementales del bosque. En este caso que yo les estoy hablando, yo estoy hablando de las cartas de Marsella, de las cartas donde tiene una influencia egipcia, una influencia mística, en la que va a predominar los conceptos de Egipto, porque la de Marsella pues habla de Francia, habla de los conceptos, se dan cuenta que es un poquito ya más reciente, más actual, pero realmente las que tienen esa valía son las que vienen de Egipto. Cuando Napoleón es mandado en ese viaje a Egipto, él se rodea de personas muy importantes, de gente ilustrada, de gente con conocimientos acerca de las pirámides,
porque a Napoleón lo mandan en un viaje a hacer una guerra que estaba perdida. Pero como Napoleón era muy astuto, era muy audaz, sabía mucho de todo eso, él se dio cuenta de esa situación y él se rodeó de personajes en los cuales él ya llevaba una idea. Su idea era llegar a Egipto, ir a ver las pirámides y encontrar todo un cúmulo de conocimientos y traerlos. Y pues esa es un video que vamos a platicar más adelante, pero también se cuenta de que él tuvo relación con las cartas del tarot. Pues esto a grandes rasgos, vamos a ir mencionando poco a poco todo lo relacionado con lo de las cartas del tarot. Esto fue nada más como una pasadita de hablar de una carta en especial, porque esto lo vamos a ir haciendo continuamente para tenernos, pues para ir aprendiendo juntos este camino tan interesante, tan importante para el ser humano, de valerse de las armas, de todo el simbolismo cósmico, y qué mejor que en este mes. Una cosa que yo les iba a comentar es de que a veces las personas piensan que ir a una lectura de cartas pues da como mala suerte o es tener como relación con seres del inframundo y todo. Y pues la verdad deberían de investigar más y acercarse a ellos, porque es una herramienta de la cual el ser humano a veces no lo aprovecha. Actualmente, ahorita hay una diversidad de cartas, hay una diversidad de personas dedicadas a esto, pero las cartas no nomás es eso, no nomás es una interpretación del momento en que las personas tenemos algún problema emocional o psíquico, no, es una ayuda en la que se hacía pues de años muy remotos, cuando todos los eh, grandes personajes de nuestra historia acudieron a ese estudio, a ir a ver a esas pitonisas para que les descifrara el futuro, ¿sí? Como cuando iban a ver a Delfos, cuando iba Sócrates a investigar eh, quién era él, quién era el hombre más inteligente, por qué él se consideraba tener esa crisis existencial y tenía que recurrir a esas tarot, a esas mujeres que adivinaban el futuro en Elfos. Y pues de ahí van a ir saliendo cosas muy interesantes que van a ir hilvanando a través de la historia, tanto la cuestión adivinatoria, las cartas, las herramientas en las cuales podemos ir haciendo uso de este material tan importante. Una carta de tarot se considera como una de las más exactas por su simbología, aunque existen ya, como les había yo comentado, una diversidad de cartas, las españolas o cualquier otro tipo de carta que traiga un simbolismo, porque en realidad lo que se va a ir interpretando es el simbolismo aprendido, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el mundo esotérico, con el mundo místico, con el mundo oculto, y que ahí es donde va a estar plasmado pues ese conocimiento que el ser humano en la actualidad puede tener acceso, puede tener a mano esa herramienta. Yo les recomiendo pues mucho las lecturas de carta, porque allí nos da la facultad de ir encontrando todas las respuestas a nuestras dudas, a nuestros conflictos, porque se hace una comunión con el tarotista y el consultante. El consultante automáticamente, por ejemplo, cuando vienen a verme a mí, yo les digo la respuesta, ustedes ya la traen. Simplemente yo los voy a ir guiando y ustedes al salir de aquí se van a llevar la respuesta y van a poder resolver, porque el ser humano tiene esa facultad, tiene la facultad de saber cómo resolver. Lo único es que a veces en sus estados anímicos, en sus ansiedades que están en las diferentes épocas de su vida, como que se pierden.
Claro que esto no es de cuestión de edades. Hay gente muy joven que tiene una capacidad metafísica de poder encontrar salidas, y como que traen un don de clarividencia, como de poder entender muchas cosas que se ve. Yo les había comentado a mucha gente que el ser humano cada 10 años tiene una evolución. Esta evolución es el que le va a ir haciendo, ir viendo pues cómo su ser va viendo más claro. ¿Qué es lo que se necesita? Pues primeramente lo que se necesita es tener la, la, el querer hacerlo. Este signo de la muerte está conectado también con la astrología. El signo que representa la carta de la muerte es Escorpión, y pues va a estar vinculado con los planetas Júpiter, Marte y Saturno. Estos planetas son planetas fuertes, son planetas de nivelación en el cosmos. Por ejemplo, Saturno es un planeta que es muy fuerte, que es un planeta que va a traer cierta confrontamiento de lo que yo les había explicado del eterno retorno. Saturno va a tener esa fusión. Júpiter pues va a agrandar los problemas psicológicamente. Cuando hay una alineación en Júpiter, pues la persona agranda sus problemas y no tiene esa capacidad de ponerlo, de aterrizar, ¿sí? Entonces las cartas van a servir como para ir viendo pues todo este tipo de situaciones. Pues miren, a grandes rasgos pudimos visualizar qué es la carta de la muerte. ¿Cómo queda sintetizada? Pues un eterno retorno, ¿sí? Una clasificación de volver a retomar, de volver a componer, no necesariamente de muertes. Es una carta muy positiva y solamente hay que darle la interpretación según las cartas que estén al lado. Pues esto es todo por hoy, y pues espero que estén pues a gusto, que les haya gustado el video. Compártanlo si así es su deseo. Suscríbanse si no están inscritos para que les pueda llegar esta información, y pues sigamos en esta plataforma. Y pues es todo lo que les tengo que comentar por hoy. Fue para mí un placer, y como recuerden que siempre les digo, para mí el hecho de hacer estos videos es poder estar un ratito con ustedes.